también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar el ojo al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. La parábola del fariseo y el publicano constituye una interpretación neotestamentaria perfecta. El fariseo como paradigma del sacrificio que hacen las personas que hablan demasiado. El fariseo multiplica palabras. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Su oración es autorreferencial, orgullosa, comparativa, carente de quebrantamiento. Aunque habla Dios, en realidad habla consigo mismo. El publicano, en cambio, pronuncia pocas palabras. Dios, sé propicio a mi pecador. Su brevedad verbal expresa profundidad espiritual. Aquí aparece un principio hermenéutico fundamental. La eficacia espiritual de la oración no depende de la longitud, sino de la autenticidad del corazón. En el libro de Mateo 6:6 dice la palabra: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús confronta la teatralidad religiosa. La verdadera oración ocurre en el secreto de la comunión con Dios. El día de hoy estaremos confrontando cuál es la verdadera oración que Dios escucha. Aquella que nosotros provocamos con escándalos, aquella oración que nosotros hacemos de manera pública para que todo mundo nos escuche a voz en cuello, o aquella oración que venimos a su presencia con una actitud correcta de obediencia, de humildad, buscando ese milagro, buscando esa respuesta de parte de Dios. Porque hoy día nos confundimos. Hoy día hay diferentes corrientes pentecostales y neopentecostales que hoy se ha convertido la adoración en una teatralidad. Es todo un show, todo un teatro que se forma para buscar la presencia de Dios. Pero aquí la palabra del Señor nos confronta de una manera específica y particular. En el libro de 1 Samuel 15:22 dice la palabra: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas en que obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Desde una perspectiva epistemológica, el sacrificio de Dios y la oración revela un conocimiento distorsionado de Dios en la actualidad. El necio, aquella persona religiosa, aquella persona que hace mucho escándalo, piensa que Dios puede ser impresionado. Cree que la abundancia verbal produce mérito espiritual. Reduce la trascendencia divina a categorías manipulables. La verdadera epistemología bíblica afirma que Dios se revela a los humildes, a los contritos, a los obedientes, a los reverentes. La insensatez de las muchas palabras nace de una falsa concepción de Dios. El hombre que verdaderamente conoce a Dios desarrolla reverencia silenciosa. El problema ontológico del lenguaje religioso y su aplicación en nuestros tiempos es que muchas veces pensamos de que Dios está allá arriba en el cielo y nosotros acá sobre la tierra. Sin embargo, Dios está en todo lugar, dice la palabra, viendo a los malos y a los buenos. Existe una desproporción ontológica entre el lenguaje humano finito y la infinitud divina. Por ello, la multiplicación verbal frecuentemente degenera en trivialización de lo sagrado, en llevar cosas triviales ante la presencia sagrada del eterno Dios. De esta forma,
entramos a lo que se conoce como la fenomenología de la adoración. La adoración auténtica no consiste solamente en actos externos, sino en disposiciones interiores del corazón. El sacrificio verdadero involucra conciencia, reverencia, humildad, obediencia, transformación ética. La filosofía bíblica del culto rechaza la dicotomía entre espiritualidad y praxis moral. Podemos afirmar entonces que la verdadera adoración empieza como escucha reverente. La verdadera adoración comienza escuchando. El creyente auténtico no llega a la presencia divina para exhibirse, sino para rendirse. Número 2, la adoración como obediencia. Toda liturgia sin obediencia es contradicción espiritual. El profeta Samuel establece: obedecer es mejor que los sacrificios. El número 3, la adoración como quebrantamiento. El corazón contrito constituye el altar más agradable delante de Dios. Número 4, la adoración como entrega existencial. Romanos 12 redefine el sacrificio como entrega total del ser. El culto racional involucra cuerpo, mente, ética, relaciones, vocación, vida cristiana. Número 5, la adoración como temor santo. El temor de Dios no es terror servil, sino reverencia transformadora. El hombre verdaderamente reverente evita la frivolidad espiritual, el verbalismo religioso, el orgullo litúrgico y el espectáculo emocional. Pero usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con mi vida espiritual? Hay una implicancia directa en la vida del creyente fiel. En primer lugar, hay una disciplina del silencio espiritual. El creyente maduro aprende el valor del silencio delante de Dios. No toda espiritualidad auténtica necesita exhibición verbal. Número 2, integridad entre culto y vida. La verdadera adoración trasciende el templo. La coherencia ética constituye evidencia del culto genuino. Número 3, rechazo de la religiosidad performativa. El creyente debe discernir entre adoración auténtica, emocionalismo manipulador, activismo religioso, espectacularidad litúrgica. Número 4, centralidad de la humildad. El publicano descendió justificado porque reconoció su miseria espiritual. La humildad sigue siendo la puerta de acceso a la gracia divina. Número 5, responsabilidad del lenguaje espiritual. El lenguaje religioso posee peso moral. Las promesas irresponsables, las declaraciones vacías y las palabras impulsivas pueden constituir pecado mortal delante de Dios. En síntesis, podemos decir que la Escritura revela consistentemente que Dios rechaza, en primer lugar, el sacrificio sin obediencia, la oración sin humildad, la liturgia sin transformación, las palabras sin reverencia. El sacrificio de los necios representa toda expresión religiosa que intenta sustituir la obediencia por ritual, la humildad por apariencia, reverencia por emocionalismo, comunión verdadera por activismo espiritual. En contraste, la verdadera adoración implica temor de Dios, obediencia, quebrantamiento, humildad, entrega existencial, integridad ética, reverencia silenciosa. En conclusión, podemos decir que la verdadera adoración constituye una advertencia permanente para toda generación religiosa. El hombre caído siempre tiende a reemplazar la autenticidad espiritual con mecanismos externos de religiosidad. En la palabra del Señor encontramos que la arrogancia verbal de quienes creen que pueden acercarse a Dios sin reverencia y sin obediencia y sin humildad es nula. Jesucristo afirma esta verdad en la parábola del fariseo y el publicano, mostrando que Dios no escucha necesariamente al que más habla, sino al que se humilla sinceramente delante de él. La verdadera adoración exige reverencia, obediencia práctica y transformación interior. El creyente fiel comprende que la santidad supera la espectacularidad, el quebrantamiento supera el ritualismo, la obediencia supera el sacrificio y el temor de Dios supera las muchas palabras. Si llegaste hasta aquí, que Dios bendiga tu vida. Espero que compartas y comentes este video y le des me gusta y sea de bendición para nuestro ministerio, y Dios va a bendecir tu vida de una manera sobrenatural. Dios bendiga tu vida.